peligrosamente se insistía en la condición de gitanos y código, cuando me parece que, porque ahí es donde los riesgos que tenemos es empezar de relativizar las cosas según quienes sean los protagonistas. Una lucha que yo llevo en lo que es particular en muchos planos, ¿verdad? Si la cosa está mal, está, aunque lo haga mi amigo, aunque lo haga mi adversario. En este caso, no solo que constituye un delito a todas luces, pero además hay una denuncia pero decirle a la familia, policial. por favor. Por claro. lo tanto, ya no tiene marcha atrás, porque hay una denuncia ante las autoridades, ante el Estado. Así que lo que deberá ocurrir de aquí en más es el accionar de la policía primero, junto con la justicia, para dilucidar este caso. Ahora, no sirve para justificar la situación, tal vez pueda servir para explicar alguna cosa, ni tampoco sirve, creo yo, porque se está corriendo el riesgo de estigmatizar, ¿no?, a cierta población. Cuando todos sabemos que el asunto del machismo... Porque si, son gitanos, entonces, bueno... No, no es así. Ellos son así. Ellos son así, se arreglan entre ellos, no es así. No, pero ¿a quién llegó a ese extremo? En las redes está eso de... Está esa idea subyacente de que, bueno, esos códigos... ¿Para qué? A ver, ¿por qué hablamos de eso? Me parece que hay ciertas informaciones que están de más. Cuando acá lo que estamos hablando es de violencia machista, que no es exclusividad de ninguna comunidad en nuestro país. Y que lamentablemente, una vez más, en lo que va de este año, tenemos casos alarmantes. Algunos que llegan a extremo, ojalá este no sea, otros que son denunciados a diario. Y yo recomiendo una columna de Andrea Tuana, quien ha estado muchas veces aquí en este programa, que habla de una cuestión que tenemos que ser conscientes todos, que es el tema de la pareja. Cuando la pareja se separa y cuando hay antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias. Bueno, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Allí se manejaba, ¿no?, una pareja que, si bien hace unos meses, bueno, estaba separada. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de, no es solamente voy y denuncio o voy y me separo? Porque muchas veces en esta espiral de violencia hay que contener de manera muy especial a las mujeres, sean gitanas, no sean gitanas. La situación que está viviendo toda la comunidad uruguaya es preocupante en ese sentido. A mí me preocupa el tema de que justamente se centra en el tema de la condición de gitano. ¿Cuántas mujeres sufren violencia doméstica y nunca sabemos si son mormonas, judías, gallegas, o no importa, ¿viste? O lo que se les cante? Entonces, pero vende, el tema de gitano vende, se justifica. Es una mujer que está sufriendo violencia doméstica y hay un delito. Sí, pero perdón que yo insista, ¿no? ¿Por qué lo estamos llevando para ahí el tema? Si bueno, porque vos te enteraste de las otras mujeres que eran. Clanes, intercambios. Nos enteramos qué religión o qué procedencia étnica, o cultural tenían. No, nunca se habla. ¿Tá? Pero en este caso, lo de gitana apareció. Entonces me parece un poquito... De inmediato aparecieron reuniones secretas, como que se está negociando con una mujer. ¿De qué estamos hablando? Me parece... Vamos a hablar de que es un delito y que afecta igual, lamentablemente en nuestro país, afecta igual a mujeres de toda condición y a familias de toda condición. Sin duda alguna. A mí me gustaría insistir en el aspecto de, digamos, del carácter, obligatorio, por decirlo de alguna manera, para que todos podamos entender lo que tiene el derecho penal. O sea, el derecho penal no se aplica en función de acuerdos que hagan las partes. El derecho penal, como se dicen los abogados, es de orden público. Las normas de derecho penal son de orden público. Afectan a gitanos, mormones, judíos, blancos, negros, japoneses, chinos, etc. O sea que acá no tiene absolutamente nada que ver. Si un día se va a plantear el tema, y yo la verdad que tendría que estudiar un poquito porque no estoy muy compenetrado, si se va a plantear el tema de la cultura gitana y de cómo... Que para mí me resulta fascinante. Perfecto, pero es otro tema. Ha cambiado su código. O sea, si vamos un día a analizar, no sé cómo se relacionan los gitanos, cómo se arreglan los matrimonios, en fin, no sé, eso yo no lo conozco. Ahora, que acá, por el relato que hizo el colega Travieso desde Colonia, hubo un delito de privación de libertad, no hay ninguna duda. Alguien que lleva punta de pistola, que saca de su hogar a una mujer, o hubiera sido un hombre, un niño, un anciano, no importa. Eso es delito de privación de libertad porque la persona es obligada a hacer algo contra su voluntad y se le priva de la libertad de movimiento. Punto, aparte. Después, todo lo que venga después es harina de otro costal. Acá hubo un delito y ese delito no se puede negociar ni se puede poner a la luz de la cultura gitana. Cuando surgió el caso también de problema de violencia doméstica con alguna de las familias de inmigrantes. Sirias, bueno, ¿se acuerdan que esto también se habló, no? De que, no estoy diciendo que sea el caso ni comparándolo con la comunidad gitana, pero era también los sirios otra cultura y también el hecho de tener que respetar el derecho y la ley de un país iba en un andarivel para todos igual, distinto a lo que pueden ser tus costumbres culturales, ¿no? Esta misma conversación. Sí, porque recuerdo que cuando
en realidad no llegó a plantearse ante la... No hubo denuncia, ayúdenme, pero no recuerdo que hubiese habido denuncia formal ante una comisaría o ante un estrado judicial. Pero cuando de alguna manera se empezó a insistir acerca de la violencia de parte de los hombres hacia las mujeres como algo natural, recuerdo que, seguramente bien intencionadas, ni siquiera la quiero adjetivar, hubo voces que trataban de justificar en el marco cultural diverso, olvidando lo que, bueno, lo que se acaba de decir por parte de todos los compañeros, y es que el imperio de la ley justamente llega a todos, sin excepción. Yo quisiera hacer una brevísima referencia a algo que dijo Verónica recién, y que tiene que ver cómo las miradas nuestras de todos, en mayor o en menor proporción, tienen un peso de acuerdo a la tragedia, de acuerdo al crimen, de acuerdo al delito, según quién sea la víctima. No estoy descubriendo nada nuevo. A nosotros mismos nos gana la atención una muerte que se produce, una tragedia que se produce, un atentado que se produce, un terremoto que se produce en ciudades del primer mundo que en ciudades de otras partes de la región. Si quieren negarlo, lo negamos, pero todos sabemos que es así, ¿no es cierto? Bien, que sea así no significa que no deberíamos reflexionar, que no debiéramos reflexionar sobre eso y cambiarlo. Y recuerdo muy particularmente cuando Pastorino provocó la muerte, asesinó vilmente a la joven cajera. Recuerdo que aquí reflexionamos que semanas antes había matado a su mujer. Y en ese contexto, muchos de nosotros, no quiero hablar en nombre, muchos de nosotros, Verónica y yo en particular, aquí en esta mesa insistimos, en que de alguna manera ese gesto de femicidio notorio, ¿verdad? Y teníamos la impresión que de alguna manera había una especie de, ¿qué querés? Estos pichis se matan entre ellos. Y eso es muy peligroso, del mismo modo que es peligroso cuando a veces las autoridades pretenden darle un carácter de menor importancia a la muerte entre bandas, que también hemos dicho acá, son muertes de personas e igual deben ser investigadas. Mucho cuidado con ver las cosas de acuerdo a quién haya sido la víctima. Bien. Después un comentario antes de pasar al siguiente tema, que en realidad remite con lo que abrimos el programa, el inicio de cursos del CIEF, ¿no? Sobre la familia, investigaciones y estudios sobre la orientación para orientar a familias e individuos. Alguien escribía por acá, ¿no hay temas más importantes? Y yo te diría, no sé qué opinan ustedes, que capaz que lo que nos pasa es justamente por no entender la importancia del valor de las relaciones interpersonales. Yo no sé si no estamos ahí. Si no es esa la cuna y la esencia de todo lo que después hace a la actualidad en su versión negativa, ¿no? Pero también hay actualidad positiva. No solo relaciones interpersonales, sino el concepto mismo de familia. Porque toda la entrevista giró en torno del tema de familia y tú con muy buen criterio le preguntaste a las entrevistadas, bueno, pero la familia ha cambiado, hay nuevos modelos, etc. Y ella tomó muy bien el desafío y habló de las familias ensambladas, etc. O sea que yo diría que más allá del tema puntual que tú decías, relaciones interpersonales, yo diría el concepto de familia en sí mismo, porque hoy, digamos, tomando un poco de distancia de hechos concretos que todos los días conocemos, hoy sinceramente estoy impactado por el robo en la calle a una persona muy allegada a mi familia que sufrió hace pocas horas y realmente hoy estoy moralmente muy... ¿Le pasó algo? No le pasó nada, pero la impunidad con lo que ocurren esas cosas. O sea, en la última semana, yo no sé si por casualidad o no, yo me enteré de entre 8 y 10 episodios de robos en la calle de personas muy cercanas a mi familia. Amigos de mis hijos, amigos de la familia, en pocos días y una gran cantidad de episodios. Y todos tienen el mismo patrón. La impunidad y el desparpajo con que ocurren los robos, la sensación de que la persona que es víctima se queda con la idea de que, bueno, está ocurriendo algo que es inevitable, ¿no? O sea, algo que, no sé, está como si fuera en la naturaleza, como si lloviera, por ejemplo. Nadie puede detener la lluvia. Bueno, entonces, el fenómeno de la delincuencia tiene necesariamente que ver con la ausencia de familia. Porque esas personas que cometen con ese desparpajo y con ese arrojo y con ese desprecio por el semejante, porque es un desprecio por su víctima, víctimas de cualquier condición social, porque este último caso es de una persona de condición social muy humilde, que fue robada en la calle y se le robó el fruto de 1 mes y medio de trabajo. O sea que no reconoce ninguna situación simplemente porque es trabajador. En su jerga son los giles que trabajan. Eso es consecuencia de la falta de familia. Ensamblada, tradicional, los míos y los tuyos. No importa.
la falta de familia, porque en la familia, en esa comunidad de amor, es donde se transmiten los valores. Y cuando eso no ocurre, regresamos a un estado de barbarie, que es lo que está viviendo un sector de la sociedad hoy. Una barbarie generalizada donde el Estado ha perdido el control y el origen es ese, la crisis absoluta y la estrepitosa caída de la familia. Cualquier familia, no importa. Alguien que transmita valores y que eduque en el amor a los niños. No estoy en esta oportunidad tan de acuerdo con Pascal. Yo tampoco. Sé que no es noticia, pero bueno, me remito... ¿Qué te causa gracia? No, Sí, me causa gracia porque... ¿Qué te causa gracia? Esa es la barbarie que estamos viviendo. ¿Qué te causa Pascal. gracia? ¿Los Hombre, robos te causan gracia? Baja un poco un cambio. ¿Los robos te causan Baja un gracia? cambio, ¿Cómo castigan Pascal. a la gente por la calle te causa gracia? Por favor. A ver, señores, por favor, a ver, por Agarrate favor. el vaso de agua y salís con la violencia que nos Estaba pintea en la tratando de calle. hablar. Son dos temas distintos a los que Están refiere vinculados. Pascal. No. Uno tiene que ver con dónde encuentra la génesis de la situación actual y otro es el gradiente de la situación actual. Entonces, en cuanto a los problemas en la génesis, ¿estás de acuerdo? Que la familia, no se puede decir que es un tema aburrido. No, tenemos que hablar de familia, tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de muchas cosas. La familia es fundamental, pero la ausencia de familia, como la explicación de todas las cosas, no es tan simple. ¿Por qué? Bueno, Pero- de toda esta barbarie a la que tú estás señalando. Es una parte muy importante que lo Mirá vos explica. las declaraciones de la Es una madre de parte que este lo explica. muchacho que fue protagonista en los hechos, lamentablemente. Hay otras explicaciones. Ojo, Hay porque otras explicaciones. yo recuerdo a la madre de este joven apodado Kiki diciendo, siempre estuvimos. Era al que más mimábamos, era al que le dábamos todo. Entonces yo creo que esas declaraciones desafían a cualquier familia, a la que tiene mucho, a la que tiene poco, a la que vive en condiciones de extrema No, pobreza. sí, pero yo ¿Por qué? de verdad me Porque nadie pregunto- tiene la clave, nadie está tiene la clarísimo. clave para Pero- decir, bueno, de tal familia o de tal situación sale alguien que es delincuente. No, es No, tan porque además sencillo. de cuatro No es dos más hermanos dos salen son dos cuatro. perfectos y sale uno Exacto, torcido. es bastardear el análisis. Pero yo no sé si cuando Graciano plantea la falta de familia o ausencia de familia, si es igual a echarle la culpa a los padres. No, Yo creo que hay otras cosas. Cuando hablamos de ausencia de Acá no familia, hay tema todos sociológico. estamos interpelados en Victoria, nuestro es un pequeño tema, núcleo, ¿es ¿o un no? tema sociológico? ¿Es un tema de la sociedad? ¿En qué lugar de la sociedad un ser humano recibe a través de las lecciones impuestas por el amor Bueno, de su pero padre? también puede haber cuestiones patológicas y genéticas que no hay valor que le entre a la persona. Perfecto, pero no es la nota dominante hoy. No es la nota dominante hoy. Pero ¿Y el la pregunta contexto de esa familia? la pregunta sigue siendo válida. ¿En qué otro contexto, si no es el de la familia, nosotros nos socializamos y recibimos las conductas que luego vamos a aplicar Mirá en la que vida? ¿En también qué otro está la lugar? barra de la Entonces, si no hay China, familia, mirá que hay muchas no vamos a encontrar influencias. esas respuestas y después termina pasando lo que está pasando. Yo insisto, hacemos lo que podemos, ¿no? Como familia. hay muchas decir algo? influencias. Sí, sí, y tenemos que cambiar de tema. La familia de Pablo Escobar era una familia muy unida, que tenía valores muy acentuados, eran todos narcotraficantes. Era una gran familia, seguramente la del Capone pasaba lo mismo. Es decir, no me hablen de la familia como una cuestión, cuestión mágica, idealizada, que son todas... Perdón, familia es uno más, sin duda muy importante, de la formación de cada persona. Pero está todo el entorno que también influye. Y no me acusen a la situación de barbarie, que evidentemente vivimos en dos ciudades diferentes con el amigo Pascale, es decir, a la familia. Mañana se divorció la hija de un amigo, renunció a Bonomi. Pará, vamos a entendernos, ¿de qué estamos hablando? No sé, cualquier tema que surge es para hablar del tema seguridad y no seas malo. Me estás haciendo un discurso realmente demagógico, me Pero parece. se puede negar la relación entre la falta de familia y el auge de la delincuencia, porque si vamos a llegar a ese punto... Mirá los y no estoy narcos, la familia narco. No estoy hablando de Bonomi, estoy hablando de la familia. Sí, la familia narco también es familia. Estoy hablando de la familia. ¿De qué Entonces, estás se puede negar Estamos hoy... hablando de los valores que se tejen en una Se familia. puede negar hoy que la falta de valores está en la base del auge de la delincuencia. ¿Se puede negar eso? No se puede negar. ¿Cómo se va a negar eso que es una verdad evidente? Después, si el Sin Estado duda, tus aborda... valores no son los míos, tenemos diferentes valores. Si el Estado aborda bien o mal o regular el problema, es otra cuestión. No es lo que estaba discutiendo yo en este momento. Yo no estaba hablando de eso. Estaba hablando de una de las génesis del fenómeno. Bien. Déjese fuera, Victoria, cortito. Breve, por favor, que tenemos un móvil pronto. De este asunto. Primero, siempre tenemos la tentación, yo creo que demasiado subrayada, de hablar de estos temas de carácter sociológico, como dice bien Graciano, pensando que ocurren solo en Uruguay, ¿no es cierto? Estos son temas que tienen que ver con la humanidad. Por supuesto. Yo prefiero abordar estos temas en el tono que vos hablabas, que tiene que ver
ver con las relaciones interpersonales, que pueden tener como instrumento la familia, exacto, pero que probablemente cambien, porque también había familias disfuncionales. No tengamos una utopía regresiva. Y yo recuerdo que no me toqué ir a Colombia ni a ningún otro país del exterior. En Uruguay hay familias enteras que se han dedicado a fundir bancos y a provocar mucho daño entre nuestra sociedad, afectando a los más pobres. Y esas eran familias muy bien constituidas. Está la familia de Balcedo también, está su madre en Argentina, que tiene un diario y escribe. A mí me gusta hablar de relaciones interpersonales y valores dentro de una familia. Creo que eso es bien amplio y permite que cada uno lo tome como mejor le parezca. ¿Tan difícil es entender lo que yo dije? ¿Tan difícil Quedó claro, Graciano. Bueno, yo creo que queda claro. Podemos discrepar. Ahí va, puedes discrepar, pero creo que está muy claro. No, porque como se habla de tantas discrepancias cosas, claro. siempre hay en todos lados y vamos a abordar un nuevo tema que también plantea la suya, ¿no? Estábamos hablando al principio del programa de la implementación del servicio Afrosalud, que ha generado, que para hacerlo breve y resumir, es de alguna manera tener especial observancia o una policlínica puntual para la atención de enfermedades que son prevalentes en una raza determinada, en un origen étnico determinado. Para el caso de los afrodescendientes, hay algunas enfermedades que son más específicas de ellos que no le pasan a otras personas con otra descendencia. Por lo tanto,